Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Boku no Hero Academia. Gaara. Más allá del velo de arena, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 12. La marea creciente. La huida fue una sinfonía de hielo y arena. Shoto Todoroki no se atrevió a mirar atrás ni por un segundo. La fugaz imagen del chico con cuernos y furioso en la cima de una montaña de arena en movimiento se le quedó grabada a fuego en la mente. Su concentración era absoluta, su cuerpo se movía con la fluidez de un atleta experto. Bajo sus pies, un camino de hielo resbaladizo y brillante se extendía constantemente, un puente desesperado sobre un abismo de muerte segura. El aire que pasaba era gélido, un viento frío de su propia creación, pero podía sentir la presión del tsunami que irradiaba tras ellos. El sonido era lo peor. Era un rugido constante y ensordecedor. El sonido de 1000 millones de piedrecitas crujiendo unas contra otras, el sonido de la tierra misma al desgarrarse. Era el sonido de la aniquilación absoluta. Aún está detrás de nosotros. Gritó la voz incorpórea de Agakure cerca de su oído, mientras sus manos enguantadas agarraban su uniforme con una fuerza aterradora. No mires atrás, fue todo lo que Todoroki pudo decir, con la mandíbula apretada por la concentración. Podía sentir las vibraciones en las suelas de sus botas, un temblor que recorría todo el tobogán de hielo. Les estaba alcanzando. En la zona de ruinas, Katsuki Bakugo estaba pasando el mejor momento de su vida. Eso es todo lo que tienen, malditos extras. Rugió con una sonrisa salvaje y alegre. Atacó a otro grupo de villanos aterrorizados con una explosión demoledora, lanzándolos como bolos. Kirishima e Hiro, con el cuerpo endurecido al límite, se paró espalda con él. Tío, estás que arde, Bakugo. Gritó, desviando el golpe de un villano con un tubo. Pero quizás guárdame un poco. Formaban un dúo perfecto de ataque abrumador. No se habían dispersado ni intimidado. Habían cargado de cabeza contra el grupo más grande de villanos que pudieron encontrar y los habían desmantelado sistemática y alegremente. Se sentían invencibles. Fue Bakugo quien lo sintió primero. Un temblor bajo y profundo en el suelo, completamente diferente a las ondas de choque de sus propias explosiones. ¿Qué demonios? Gruñó, deteniendo su ataque. Entonces lo vieron. Una ola se cernía sobre los edificios desmoronados de varios pisos que conformaban su zona. Una ola colosal, agitada e imposible, no hecha de agua, sino de tierra sólida y arena. Bloqueó la luz del techo de la cúpula, proyectando una sombra enorme y aterradora sobre todos. Los villanos contra los que luchaban se detuvieron, boquiabiertos, con un horror compartido y atónito. La conmoción de Bakugo duró solo un segundo, reemplazada al instante por una furia indignada. No podía comprender, no aceptaba, un poder que tan fácilmente eclipsaba el suyo. ¿Qué es eso? Gritó, no por miedo, sino por pura ofensa. Se giró para encarar el tsunami que se aproximaba. Bakugo, espera. Tenemos que salir de aquí. Gritó Kirishima, y... Su bravuconería finalmente se quebró ante la visión imposible. Pero Bakugo no escuchó. Un poco de arena no me detendrá. Rugió. Se agachó, con las palmas de las manos crujiendo con energía explosiva. Muere. Se lanzó al aire y desató una ráfaga potente y concentrada. Una explosión masiva y ardiente estalló en la superficie de la ola de arena, abriendo un cráter de decenas de metros de ancho. Por un momento, pareció funcionar. Pero la ola era demasiado grande, demasiado inmensa. Fue como intentar detener el océano con un petardo. La arena simplemente fluyó, llenando el cráter en segundos, y continuó su avance inexorable, completamente libre. Bakugo se quedó mirando, su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada de atónita incredulidad. Kirishima endureció todo su cuerpo, plantando los pies y preparándose para el impacto. La sombra cayó sobre ellos, y entonces la marea rugiente los golpeó, tragándolos a ellos, a las ruinas y a todo lo demás en una oscuridad aplastante y sofocante. Desde el borde de la zona de inundación, Izuku Midoriya, Tsuyu Asui y Minoru Mineta acababan de escapar de los villanos en el agua. Se quedaron en la orilla, recuperando el aliento, mientras sus ojos escudriñaban el caos en la plaza central. Vieron a su maestro, el señor Aizawa, en el suelo.
Vieron al corpulento Nomu de pie junto a él. Vieron a Shigaraki rascándose el cuello. Y entonces, vieron la ola. La mente de Midoriya, una máquina construida para el análisis, luchaba por procesar la escala de lo que estaba presenciando. ¿Qué clase de don es ese? Susurró con voz temblorosa. El gran volumen de material, para controlarlo con tanta velocidad y poder, su voz se apagó. La comparación parecía acertada y blasfema a la vez. ¿Quién podría poseer semejante poder catastrófico? Se dirige al centro, Kero, dijo Asui, con su habitual calma tensa. Mineta ya sollozaba, convencida de que todos morirían. Observaron con horror cómo el tsunami de arena, tras surgir de la zona de deslizamientos de tierra y atravesar las ruinas, finalmente se derramó sobre la plaza central. Los villanos que se habían estado reagrupando tras su derrota a manos de Aizawa apenas tuvieron un instante para comprender su destino. Una sonrisa triunfal se transformó en una expresión de terror con la mandíbula abierta. Levantaron la vista de su enemigo derrotado y vieron una montaña de tierra en movimiento que se cernía sobre ellos. El pánico se apoderó de ellos. Intentaron huir, pero no tenían a dónde ir. La ola golpeó con la fuerza de un desplazamiento de placas tectónicas. El sonido fue un rugido ensordecedor de piedra moliendo. El suelo de la plaza se agrietó y se dobló bajo el peso. Los villanos de bajo nivel fueron arrastrados, sus gritos silenciados al instante mientras eran sepultados, aplastados y consumidos por la marea indiscriminada y agitada. La ola finalmente frenó, deteniéndose, transformando la amplia plaza en un paisaje de dunas traicioneras y movedizas, y cañones de roca recién formada. En el centro, se había formado una alta meseta de arena, y en su cima se alzaba el artífice de la destrucción. Gaara ya no era reconocible como el chico tranquilo de la entrada. El cuerno arenoso de su sien ahora era más largo y retorcido. Una máscara agrietada, como un caparazón, de arena endurecida se había extendido hasta cubrir todo el lado derecho de su rostro, dejando solo un ojo visible. Y ese ojo ya no era de un verde azulado tranquilo y vacío. Era una pupila dorada y rasgada en una esclerótica de un negro puro, y ardía con un júbilo maligno y extático. Shigaraki se quedó mirando, con la mano congelada a punto de arañar, y su rostro convertido en una máscara de furia pura. Este no era su plan. Este no era su hermoso juego, cuidadosamente construido. Este era un personaje caótico y fallido que estaba destrozando todo el servidor. ¿Qué hace ese idiota? Gritó, con la voz quebrada por la rabia. Está acabando con mis peones. Mi carne de cañón. ¿De quién lado está? Como respuesta, el transformado Gaara echó la cabeza hacia atrás. Al hablar, la voz que emergió fue un dueto aterrador. La suya, sepultada en lo profundo de una nueva voz dominante, más áspera, profunda y rasposa como piedras que rechinan. Diversión. Muy divertida. Rugió la nueva voz, resonando por la plaza ahora silenciosa. Me rompieron. Así que rompamos todo. Más. Rompamos más. El ojo dorado giró, escudriñando el campo de batalla en busca de nuevos juguetes. Pasó por encima de los aterrorizados estudiantes, del furioso Shigaraki, y luego se fijó en la escena al pie de las escaleras de la plaza. El cuerpo derribado de Shota Aizawa y la figura corpulenta e inmóvil del Nomu, de pie sobre él. La tensión en el USG se volvió palpable, con tres frentes. Estaba la amenaza inmediata y asesina del Nomu, listo para rematar a Aizawa. Estaba la fría y estratégica malicia de Shigaraki, ahora furioso por su pérdida de control. Y estaba el nuevo y aterradoramente impredecible poder de Gaara, un semidios de la destrucción furioso y semiconsciente que acababa de reconfigurar todo el campo de batalla. Midoriya se quedó mirando, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Su maestro estaba a punto de ser asesinado. Un monstruo de poder inimaginable andaba suelto. Y él estaba de pie en la orilla, indefenso, con un terrible y desesperado impulso de hacer algo en conflicto con el terror paralizante que lo atenazaba. Todo pendía de un hilo, esperando el siguiente movimiento. Capítulo 13. La esperanza llega. El USG se había convertido en un monumento a la desesperación. El aire estaba impregnado del olor a ozono del hielo roto de Todoroki y del olor seco y polvoriento de la arena de Gaara. En la plaza central, un tenso enfrentamiento a tres bandas mantenía al mundo en un estado de animación suspendida. Desde la orilla de la zona inundada, Izuku Midoriya estaba congelado, prisionero de su propio cuerpo. El terror era un veneno frío y paralizante en sus venas. Ante él, al otro lado de las dunas recién formadas, se extendía el cuadro completo de su fracaso.
Vio a su maestro, el señor Aizawa, una marioneta ensangrentada y rota que yacía a los pies del enorme Nomu. Vio la mano del villano, la que convertía a la gente en polvo, alzándose lentamente para asestar una última y despreocupada ejecución. Vio al otro monstruo, el niño, Gaara, un monstruo furioso y astado encaramado en su trono de arena, con su nueva y monstruosa voz aún resonando en su deseo de romper más. Todo el instinto heroico del alma de Midoriya le gritaba que se moviera, que corriera, que hiciera algo. Poseía el uno para todos, un poder sagrado destinado a salvar a la gente. ¿Pero qué podía hacer? Un solo golpe imprudente destrozaría su propio cuerpo, y probablemente no haría nada a ninguna de esas aterradoras criaturas. Era un niño con un poder prestado e incontrolable, y estaba viendo morir a su maestro. Lágrimas de frustración e impotencia brotaron de sus ojos, nublando la horrible escena que tenía ante él. Sin embargo, Shigaraki Tomura ya había superado la frustración. Estaba repleto de ira. Su hermoso y cuidadosamente orquestado debut, su juego perfecto, había sido secuestrado por una herramienta rota y fallida. Escudo roto e inútil, siseó, rascándose el cuello con tanta fuerza que se le desprendieron trozos de piel. Primero tiene una crisis nerviosa infantil, y ahora acapara la atención y acaba con mis secuaces. Bien. Si una pieza falla, la borras. Volvió la cabeza hacia su verdadera obra maestra. Nomu, ordenó con voz nítida y clara. Olvídate del maestro por un segundo. Arranca a ese monstruo arenoso de su percha. Cállalo. El Nomu, que había estado alzando la mano para aplastar el cráneo de Aizawa, se quedó paralizado. Giró lentamente su cabeza vacía, como la de un pájaro, con la mirada muerta fija en el transformado Gaara. Emitió un graznido gutural, un sonido de obediencia pura e insensata. La bestia en la meseta de arena respondió de la misma manera. El ojo dorado y rasgado se fijó en el Nomu, irradiando una nueva oleada de júbilo destructivo. Uno grande. Fuerte. ¿Quieres jugar también? Vamos a destrozarte. Midoriya observaba con horror absoluto. Los dos monstruos más poderosos del campo de batalla estaban a punto de enfrentarse, y la destrucción resultante sin duda mataría a todos, incluido su maestro. Este era el fin. Y luego vino el sonido. Auge. No fue una explosión. Fue el sonido de la autoridad. El sonido de dos enormes puertas metálicas reforzadas que volaron de sus bisagras y volaron hacia las instalaciones. Todas las cabezas de estudiantes, villanos y monstruos se volvieron hacia la entrada. Contra la luz brillante e intrusiva del mundo exterior se alzaba una silueta. Era un hombre imponente, reconocible al instante, una figura de esperanza tan poderosa que su sola presencia parecía cambiar las leyes de la física. Dio un paso hacia la luz. Sonreía, pero no era su habitual sonrisa brillante, ideal para la cámara. Era una sonrisa sombría, furiosa y terrible. Era la sonrisa de un padre que acaba de encontrar un lobo en la habitación de su hijo. Ya está bien, declaró la voz de All-Might. No era el barítono resonante y alegre de la televisión. Era más grave, más profunda, vibrando con una rabia apenas controlada que prometía consecuencias catastróficas. Porque estoy aquí. Un suspiro colectivo y estremecedor de alivio recorrió a los estudiantes dispersos. Para Midoriya, la vista fue tan abrumadora que las lágrimas de miedo se convirtieron en lágrimas de esperanza, corriendo por su rostro. Nunca se había sentido tan feliz de ver a alguien en toda su vida. Sin embargo, los villanos de bajo nivel retrocedieron aterrorizados. El jefe final, el único personaje invencible, acababa de iniciar sesión en el juego. La rabia de Shigaraki no desapareció. Se transformó en algo nuevo, algo frenético y extático. Está aquí, susurró, con una risa entrecortada y alegre escapando de sus labios. Vino después de todo. El jefe final por fin ha entrado en la mazmorra. En ese único e intemporal segundo, All-Might se movió. No estaba allí, y de repente apareció. Una mancha roja, blanca y azul que se precipitó desde la entrada hasta la base de las escaleras, llegando sin hacer ruido. En esa mancha, ya había recogido el cuerpo destrozado e inconsciente del señor Aizawa. Apareció junto a Midoriya, Tsuyu y Mineta, depositando con cuidado a su maestro en el suelo. Todo el viaje había durado menos de un segundo. Lo siento, Aizawa, dijo All-Might con un gruñido bajo. Lo hiciste lo mejor que pudiste. Se irguió, su imponente figura era un escudo frente a los aterrorizados estudiantes. Sus ojos, hundidos en las profundas sombras de su frente, escudriñaron la plaza. Su mente heroica procesó todo el caótico campo de batalla en una sola evaluación fluida. Aizawa, gravemente herido. Prioridad 1.
asegurarlo. Listo. El villano de la mano y la gran criatura con forma de pájaro a su lado. Amenazas principales. Los estudiantes dispersos. Debían ser protegidos. Y. Eso. Su mirada se fijó en la meseta cubierta de arena y en el chico con cuernos y furioso que se encontraba en el centro. El poder puro e inestable que irradiaba era inmenso, una tormenta salvaje y caótica que amenazaba indiscriminadamente a todos en las instalaciones. Todo el paisaje había sido alterado por él. Esa es la fuente del caos, concluyó Olmigt. No es un ataque controlado. Es un incendio forestal. Tengo que apagarlo primero. Antes de que Shigaraki pudiera siquiera percatarse de que Aizawa se había ido, Olmigt se agachó. El hormigón bajo sus pies se agrietó y se formó una telaraña bajo la tensión. Voy por ustedes, villanos, dijo, con una voz que prometía dolor. Entonces se lanzó al aire. Era un misil de pura esperanza, un cometa de la Edad de Oro que surcaba el cielo abovedado de Lausg. La monstruosa voz de Gaara rugió de alegría, presintiendo la proximidad de un digno oponente. Olmigt se posicionó en el aire, justo encima de la meseta de arena. Retiró su poderoso puño, tensando los músculos de su brazo como cables de acero enrollados. El aire mismo pareció volverse pesado, cargado de una energía inimaginable. Sé que estás enojado, villano, rugió, y su voz finalmente resonó con toda su fuerza. Pero eres una amenaza para mis estudiantes. Y no lo permitiré. Detroit, aplastar. No golpeó al niño. Golpeó al aire mismo. El mundo pareció tambalearse sobre su eje. Un cono de presión invisible e imparable se precipitó hacia abajo. No fue un puñetazo. Fue un huracán localizado, un fenómeno meteorológico creado por un solo puño heroico. La meseta de arena no se desmoronó ni se rompió. Se desintegró. Salió despedida hacia afuera en una enorme nube atomizada, con miles de millones de partículas comprimidas proyectadas al aire como una inofensiva y turbulenta niebla de polvo. El niño en el centro de la explosión no tenía defensa. El monstruoso caparazón arenoso fue arrancado de su cuerpo en un microsegundo. La abrumadora presión lo impactó, y salió despedido de su posición como una hoja en medio de un vendaval. Cayó al suelo de la plaza con un golpe sordo, inconsciente incluso antes de aterrizar, y su pequeño cuerpo rodó por el suelo. El efecto fue instantáneo y total. Con la fuente de energía desconectada abruptamente, cada grano de arena que Gaara controlaba quedó inerte. Las colosales dunas y muros que habían remodelado la USG se derrumbaron con una serie de suaves y pesados silbidos, conformando suaves e inofensivas pendientes. De un enorme montón de arena cerca de las ruinas, Katsuki Bakugo emergió, jadeando y escupiendo arena. ¿Qué fue eso? Bramó, mirando a su alrededor con desesperación. Kirishima emergió a su lado, desactivando su don, con el rostro pálido por la sorpresa. Cerca del centro de la plaza, los últimos restos de una ola de arena se disolvieron, revelando a Todoroki, de pie, protector, frente a Agakure. Miró a Olmigt y luego a la plaza, ahora despejada, con una expresión de profunda incredulidad en el rostro. Olmigt aterrizó suavemente. Sus pies apenas hacían ruido sobre el suelo de piedra, ahora sembrado de villanos inconscientes y montones de arena común. Su icónica sonrisa había desaparecido, reemplazada por un ceño fruncido y preocupado. Miró la fuente del poder cataclísmico que amenazaba con destrozar a sus estudiantes. Era solo un niño. Pequeño, delgado y completamente destrozado, yacía inconsciente en el suelo. El cuerno demoníaco y la máscara monstruosa habían desaparecido, dejando tras de sí un rostro pálido y surcado de lágrimas que parecía demasiado joven para contener tanta rabia. Olmigt contempló al enigmático enemigo. El caos se calmó momentáneamente, pero el misterio se había profundizado 10 veces. ¿Un niño? Pensó, con la mente dando vueltas. ¿Qué demonios era eso? ¿Qué era ese poder? Capítulo 14. Símbolo de paz vs. Bestia fabricada. Un silencio profundo y antinatural descendió sobre la plaza central. El caos de la tormenta de arena había sido reemplazado por un silencio tenso y estático, interrumpido únicamente por los lejanos gemidos de los villanos heridos y la respiración entrecortada de los estudiantes. Olmigt se alzaba como un coloso sobre la pequeña e inconsciente figura del niño que había transformado el campo de batalla. Su rostro era una máscara de profunda y preocupada confusión. El poder puro e indomable había sido aterrador, pero su origen era un niño. La contradicción era una cuerda disonante en el mundo de justicia, por lo demás en blanco y negro, del héroe. Los estudiantes de la clase 1A, dispersos pero a salvo, contemplaron a su héroe, su salvador.
Una oleada de alivio puro y puro los invadió, tan potente que casi resultaba nauseabundo. Él estaba aquí. Todo estaría bien ahora. Pero el juego no había terminado. Entonces, una voz seca y áspera rompió el silencio: eliminaste la misión secundaria fallida. ¡Qué heroico de tu parte! All Might levantó la cabeza de golpe. Su mirada se fijó en Shigaraki Tomura, quien aplaudía lenta y deliberadamente, un sonido burlón y hueco que resonó en el vasto espacio. El gnomo estaba a su lado, con la mirada muerta fija en el símbolo de la paz. ¿Pero aún estás en la sala del jefe final, héroe? Siseó Shigaraki, mientras su mano comenzaba su frenético baile de arañazos en su cuello. Su alegría inicial ante la llegada de All Might se había convertido en una malicia concentrada y venenosa. Reclamaría este escenario. Tuviste tu momento de distracción, espetó Shigaraki. Y luego dio la orden. Nomu. Mátalo. Fue una emboscada fruto de la oportunidad. All Might aún procesaba el enigma de Gaara, con la vista momentáneamente fracturada. El gnomo se movía con una velocidad que desafiaba su enorme y musculosa figura. No cargó de frente. Se lanzó como una bala de cañón, apuntando a la espalda desprotegida de All Might, a la vieja y grave herida que era la mayor debilidad del héroe. Los instintos heroicos de All Might, perfeccionados durante toda una vida de batalla, fueron todo lo que lo salvó. Giró sin perder un segundo, levantando el brazo para bloquear. No solo bloqueó. Lanzó un puñetazo, con el objetivo de aniquilar la amenaza de un solo golpe decisivo. Puño contra puño. La onda expansiva resultante fue apocalíptica. Una cúpula visible de aire distorsionado surgió del punto de impacto. La arena restante del suelo de la plaza salió despedida, y los estudiantes fueron lanzados hacia atrás, gritando de asombro mientras un huracán de fuerza pura los arrasaba. El suelo bajo los dos combatientes se agrietó y se astilló. La icónica sonrisa de All Might se convirtió en un rictus sombrío de esfuerzo. Miró fijamente a los ojos vacíos del gnomo y sintió un vuelco espantoso en el estómago. Había dado un puñetazo con la fuerza suficiente para derribar una manzana de la ciudad. El gnomo ni siquiera se inmutó. No sirve de nada. Se rió Shigaraki desde una distancia segura. All Might contraatacó, creando espacio, y se lanzó a una ráfaga de golpes. Izquierda. Derecha. Un uppercut. Cada golpe impactaba con el estruendo de un trueno, cada uno un testimonio de la cima del poder físico. Pero era como golpear una montaña de agua. La carne del gnomo cedía, su cuerpo era lanzado hacia atrás, pero absorbía la energía cinética. Su extraña piel oscura se ondulaba como un líquido revuelto. No había daño. No había dolor. Nada. Desde la orilla, mi gorilla observaba, su mente corriendo más rápido que nunca antes, un torrente frenético de análisis y terror. Sus puñetazos no funcionan, balbuceó con la voz entrecortada. Normalmente, All Might solo necesitaría un puñetazo, pero la criatura no está sufriendo. No es solo superfuerza ni regeneración, es algo más. El impacto se está anulando de alguna manera. Tiene que ser un don de absorción de impactos. A su lado, Todoroki observaba con una calma fría y analítica, con los ojos entrecerrados. Sus movimientos son torpes, puro instinto y fuerza bruta. Pero ese poder es igual al de All Might. No reacciona al dolor porque probablemente no lo siente. No es un combatiente vivo. Es una marioneta. Un arma diseñada específicamente para contrarrestarlo. La lucha fue un espectáculo brutal y estremecedor. Pero por primera vez en sus vidas, los estudiantes presenciaron la lucha de su ídolo, el símbolo de la paz. ¿Lo ves, héroe? Resonó la voz tranquila de Kurohiri, como si narrara un documental. Tu fuerza bruta no sirve de nada aquí. Nuestro gnomo fue creado con el don absorción de impacto. Fue diseñado, desde su concepción, para volverte obsoleto. El gnomo encontró su oportunidad. Resistió otro de los golpes atronadores de All Might y se abalanzó hacia adelante, con sus enormes manos, como tenazas, aferrándose al torso del héroe. Sus dedos se hundieron profundamente, encontrando el tejido cicatrizado y destrozado de la antigua herida de All Might. Un agudo e innegable gruñido de dolor escapó de los labios de All Might. Los estudiantes se quedaron sin aliento. Era la primera vez que le oían semejante sonido. Sí. Eso es, Nomu. Apriétalo. Exprime la vida de nuestro gran y poderoso símbolo. Chilló Shigaraki con deleite. Ahora, permíteme ayudarte, dijo Kurohiri. Abrió una puerta de disformidad giratoria justo a los pies de All Might. Al mismo tiempo, otra puerta se abrió frente al torso del gnomo. El plan era tan simple como macabro.
Que el gnomo mantuviera a All Might en su lugar mientras la disformidad de Kurohiri lo partía por la mitad. All Might, gritó Midoriya y, a pesar de su terror, comenzó a correr hacia adelante. Pero estaba demasiado lejos. Alguien más estaba más cerca. Aléjate de él. Rugió una voz familiar y furiosa. Katsuki Bakugo, tras recuperarse de su entierro en la arena, se lanzó por los aires como un misil humano. Aterrizó y desató una explosión masiva y dirigida directamente a la única vulnerabilidad física de Kurohiri, el collar metálico que le rodeaba el cuello. Auge. Kurohiri gritó, su cuerpo brumoso titiló al ser lanzado hacia atrás. Las puertas de disformidad se cerraron de golpe un instante antes de que pudieran conectar. Al mismo tiempo, Kirishima, con el cuerpo endurecido, cargó contra la pierna del gnomo con un rugido desafiante. El ataque no causó daño, pero distrajo momentáneamente a la bestia. All Might vio su oportunidad, creada no por un héroe profesional, sino por la temeraria y hermosa valentía de sus propios estudiantes. Un fuego se encendió en su pecho, un fuego de orgullo y una determinación furiosa. Son solo niños, pensó, con una oleada de adrenalina que lo invadió. Y están luchando con todas sus fuerzas, arriesgando sus vidas por mí, un verdadero maestro. Un verdadero héroe. Debo responder a ese espíritu con todo lo que tengo. Con un rugido potente, soltó al gnomo. Dices que esta cosa está hecha para absorber el impacto de mis golpes. Bramó, con la voz cargada de un poder nuevo y aterrador. Entonces tendré que darle más de lo que puede soportar. Plantó los pies. Todo héroe tiene un lema, villano. El mío es, empezó a golpear. El primer golpe fue un borrón. El segundo fue más rápido. El tercero, el cuarto, el quinto y el sexto llegaron en un instante estremecedor. El sonido ya no era una serie de impactos, sino un rugido continuo y ensordecedor, como el de un motor a reacción a toda velocidad. La presión del aire por sí sola creó un huracán en la plaza. La absorción de impactos del gnomo se vio desbordada. Su regeneración no pudo seguir el ritmo. Su carne se desgarraba, trituraba y vaporizaba a una velocidad que no le permitía sanar. Ir tras. Retiró su puño derecho una última vez, cada gramo de su poder restante, cada fibra de su ser, concentrada en un solo punto. Además y ultra. El puñetazo final impactó en la cara del gnomo, y la bestia salió despedida hacia atrás. Voló como una bala de cañón, una mancha negra contra el cielo, atravesando la enorme cúpula de cristal de luz y desapareciendo en el horizonte, finalmente desaparecida. Se hizo un silencio profundo y resonante. All Might permaneció de pie, con el cuerpo temblando, mientras el vapor emanaba de él como una tetera hirviendo. Su tiempo se había acabado. Había ganado. Shigaraki estaba hecho un berrinche, rascándose el cuello y pateando como un niño furioso. Hizo trampa. Usó un código de trampa. Esto no debería haber pasado. Fue entonces cuando finalmente regresaron los sonidos del mundo exterior. Los pesados pasos de los héroes profesionales. Snipe apareció en la entrada, con el rifle listo. Cementos y los demás lo seguían de cerca. La caballería había llegado. Se acabó el juego, declaró la voz de Snipe. Kurohiri supo que todo había terminado. Shigaraki Tomura, debemos irnos. Empezó a envolver al furioso Shigaraki en su niebla. Shigaraki lanzó algunos disparos de despedida, intentando desintegrar a los estudiantes, pero las balas de Snipe lo obligaron a retroceder. Mientras la disformidad comenzaba a consumirlo, el odioso ojo rojo de Shigaraki escudriñó la plaza. Pasó sobre All Might, humeante y triunfante. Pasó sobre sus aterrorizados estudiantes. Y finalmente se posó en la figura inmóvil e inconsciente de Gaara, quien ahora estaba siendo rodeado cautelosamente por los héroes recién llegados. Se acabó el juego, por ahora, siseó la voz de Shigaraki desde la niebla que se desvanecía. Pero aún así conseguimos un botín raro. Sus crípticas y siniestras palabras quedaron suspendidas en el aire mientras desaparecía, dejando atrás un campo de batalla destrozado, una clase de estudiantes traumatizados y un símbolo de la paz victorioso, pero peligrosamente debilitado. Capítulo 15. Consecuencias y jaulas. El rugido de la batalla había sido reemplazado por un silencio ensordecedor y resonante. Los únicos sonidos en la plaza destrozada eran el lejano y cercano aullido de las sirenas, los gemidos de los derrotados y la respiración pesada y entrecortada del símbolo de la paz. All Might se alzaba triunfante, un coloso recortado contra la cúpula rota, pero ahora emanaba vapor de su cuerpo en densas y furiosas nubes. Su tiempo se había acabado. Su poder prestado se desvanecía rápidamente.
Izuku Midoriya, observando desde la orilla, sintió una nueva oleada de pánico, completamente diferente del miedo de los villanos. Va a revertirse. Aquí, delante de todos. Justo cuando la figura de Olmig comenzaba a titilar, un enorme muro de hormigón surgió del suelo, protegiéndolo estratégicamente de la vista de los demás estudiantes. Midoriya miró a un lado y vio al héroe profesional Cementos, que acababa de llegar con la caballería, saludándolo con un sutil asentimiento de complicidad. Habían protegido su secreto. La llegada de los demás profesores y la policía fue una repentina y abrumadora oleada de orden que se impuso al caos. La atmósfera cambió instantáneamente de una lucha desesperada por la supervivencia a una metódica y sombría operación de limpieza. Los paramédicos acudieron rápidamente a los cuerpos desplomados de Aizawa y 13, con voces tranquilas y profesionales mientras evaluaban las graves heridas. Los oficiales comenzaron a esposar a los aturdidos y destrozados villanos de bajo nivel. Su breve y violenta rebelión terminó en un silencioso y patético arrastre hacia los transportes blindados. Los estudiantes de la clase 1 estaban reunidos, una masa apiñada de conmoción, alivio y temblores cargados de adrenalina. Tsuyu Asui consolaba a Minoru Mineta, que aún sollozaba. Ida daba un informe preciso y formal a los héroes recién llegados, cortando el aire con las manos a pesar del agotamiento. Uraraka estaba pálida, con los ojos muy abiertos fijos en el lugar donde había estado el gnomo, mientras la verdadera y aterradora realidad del mundo de los héroes finalmente se asimilaba. Katsuki Bakugo se apartó del grupo, pateando un escombro. No se sentía aliviado. Estaba furioso. Una profunda y ardiente frustración le revolvía las entrañas. Había sido un factor insignificante. Él, destinado al primer puesto, había sido tragado por la arena, indefenso, y luego salvado por Olmig como una damisela en apuros. La humillación le dejaba un amargo sabor de boca. Miró al chico inconsciente rodeado por los profesionales, y su rabia se mezclaba con un rencoroso y odioso respeto por el poder absoluto y catastrófico que había ejercido. Shoto Todoroki también guardaba silencio, observando. Bajó la mirada hacia su mano izquierda, de la que aún se elevaba una tenue columna de vapor, y luego, a través de la plaza, hacia donde yacía Gaara. Era un niño definido por el poder abrumador que había heredado, un poder que despreciaba. Hoy, por primera vez, había presenciado un poder igual de abrumador, pero mucho más caótico y trágico. No era el fuego arrogante de su padre. Era la agonía desesperada y aullante de un niño perdido. La experiencia había sembrado una pregunta en su mente, una nueva y compleja variable en su mundo cuidadosamente ordenado. Detrás del muro de concreto, Olmig finalmente se derrumbó, su forma musculosa se desinfló como un globo pinchado, dejando al demacrado y esquelético Toshinori Yagi en su lugar, tosiendo un chorro de sangre. Te exigiste demasiado, dijo con voz grave el detective Tsukauchi, que había llegado con la policía. Tenía que hacerlo, dijo Toshinori con voz áspera, limpiándose la boca. Mis alumnos fueron increíbles. Su mirada recorrió la plaza, pasando por encima de los villanos derrotados y los estudiantes conmocionados, y se posó en la pequeña figura inmóvil en el centro de todo. Los demás héroes profesionales Snipe, Present Mic, Cementos habían formado un perímetro cauteloso alrededor del inconsciente Gaara. No lo trataban como a un villano normal. Lo trataban como a una bomba sin explotar. ¿Qué sabemos de él?, preguntó Toshinori en voz baja. Nada, respondió Tsukauchi con expresión sombría. Es un fantasma. No tiene antecedentes, ni registro de don, ni expedientes escolares. Es como si no hubiera existido hasta hoy. Los villanos a los que hemos logrado interrogar le tienen terror. Lo llaman el demonio de arena. Snipe se arrodilló, manteniendo una distancia prudencial. Su potencia era astronómica. Fácilmente comparable a la de un pro de gama alta, quizá más. Pero míralo. Es solo un niño. Desnutrido, por lo que parece. Ese poder, murmuró Toshinori, con los ojos llenos de una luz extraña y atormentada. No parecía un simple don, Tsukauchi. Cuando se descontrolaba, se sentía más antiguo. Como un odio puro y ancestral que había cobrado vida. Era antinatural. Observaron cómo se acercaba una unidad médica especializada. No usaron una camilla estándar. Trajeron una plataforma de transporte reforzada, equipada con dispositivos de sujeción de cuerpo completo de última generación que suprimían dones. Con sumo cuidado, levantaron el pequeño cuerpo de Gaara, sujetándolo. Su rostro pálido y surcado por las lágrimas contrastaba marcadamente con el pesado metal de alta tecnología que lo envolvía. No lo estaban arrestando. Lo estaban conteniendo.
Mientras se lo llevaban, un nuevo enigma en un mundo ya lleno de ellos, una frágil sensación de paz comenzó a asentarse en Lausch. La batalla había terminado. Los estudiantes estaban a salvo. Los villanos habían sido derrotados. Pero nadie sentía que hubiera ganado de verdad. Simplemente habían sobrevivido. Habían mirado al abismo, y el abismo les había devuelto la mirada con el ojo dorado y rasgado de un niño roto. Oscuridad. Entonces, una sensación fugaz. Frío. Una superficie dura bajo su espalda. Una rigidez extraña y restrictiva en sus extremidades. La conciencia de Gaara regresó no como una ráfaga, sino como una marea lenta y suave. Flotaba en un océano profundo y negro, y la lejana orilla de la conciencia se acercaba lentamente. Recordó el grito. Recordó la sangre. Recordó la rabia. Recordó la caída. Su primer instinto, un instinto tan natural e inconsciente como respirar, fue invocar la arena. La buscó con la mente, buscando el peso familiar y reconfortante en su calabaza, las partículas omnipresentes y susurrantes que eran su armadura y su única compañía. Buscó esa parte fundamental de su alma. Y por primera vez en su vida, no había nada. Ninguna respuesta. Ningún susurro. Ningún leve movimiento. La conexión, la sensación que había definido toda su existencia, había desaparecido. No estaba simplemente reprimida, como había estado con Aizawa. Se sentía cortada. Encerrada tras un muro tan denso y absoluto que ya ni siquiera podía sentir su presencia. El silencio en su alma ya no era una elección. Era una prisión. Este nuevo y más profundo terror finalmente le obligó a abrir los ojos. Se encontró con una oscuridad absoluta e impenetrable. No podía ver nada. Estaba en un lugar sin luz. Intentó moverse, pero sus brazos y piernas estaban inmovilizados. Sentía un metal pesado y frío apretándole las muñecas, los tobillos y el torso, inmovilizándolo contra la superficie donde yacía. Esta vez, el terror no era intenso ni histérico. Era un miedo frío y sigiloso que llenaba el vacío donde antes residía su poder. La rabia había desaparecido. El dolor era sordo. Solo quedaba un vacío profundo y aterrador. Estaba solo, impotente y enjaulado en la oscuridad. Habló, y su voz era un susurro seco y sin uso, un sonido diminuto e insignificante que el silencio opresivo se tragó al instante. ¿Dónde estoy? Apóyame en Patreon y obtén acceso anticipado a los próximos capítulos. Patreon.com/salamandar. Esto no es una venta, ya que la novela en sí es gratuita. Su apoyo simplemente me ayuda a seguir escribiendo, y sin él no puedo prometer que la historia continuará. Muchas gracias. Como muestra de agradecimiento, comparto los últimos capítulos con mis seguidores. Capítulo 16. El dolor y el héroe testarudo. El mundo, para Gaara, se había reducido a un espacio de 4 paredes, un techo y un suelo. Tras la aterradora revelación inicial en la oscuridad, lo habían trasladado. La nueva celda no era negra, sino de un blanco puro, estéril e imperceptible. No había esquinas. Las paredes se curvaban suavemente hacia el suelo y el techo. Un único panel de luz empotrado en la parte superior brillaba con una luz suave y constante que no era ni de día ni de noche. Era el color de la nada. Yacía sobre un sencillo y duro jergón, con el cuerpo vestido con un sencillo uniforme gris. Las pesadas ataduras que suprimían su don habían desaparecido, pero sabía que no era menos prisionero. Podía sentirlo. El silencio sepulcral que antes conectaba con la arena era una herida constante y profunda en su alma. Se sentía desnudo, vacío, un fantasma acechando un cuerpo que ya no era realmente suyo. Nuevas sensaciones lo atormentaban. Sentía un dolor sordo y palpitante en el costado, donde Aizawa le había dado la patada. Un dolor más agudo y persistente latía tras sus ojos, una cefalea nacida del trauma y la violenta pérdida de su poder. Tenía un pequeño corte cosido en la frente, donde se había golpeado contra el suelo tras ser lanzado desde el cielo por Olmigt. Estos dolores físicos eran nuevos, indeseables, pero comprensibles. Pero había otro dolor. Sentía una presión extraña y pesada en lo profundo del pecho. No era física, no como las otras heridas. Era una pena profunda, un sentimiento tan vasto y desconocido que no tenía nombre para él. Era el dolor de su identidad rota, el dolor de su fragilidad confirmada y el peso agonizante y aplastante de su propia soledad, ahora más evidente que nunca. Había estado solo toda su vida, pero solo ahora, despojado de su poder y encerrado en ese vacío blanco y silencioso, comprendía realmente cómo se sentía esa soledad. El sonido fue tan repentino y fuerte en el silencio absoluto que lo hizo estremecer.
Un pesado ruido metálico, seguido del siseo de una cerradura neumática. Una sección de la pared lisa se abrió, revelando un pasillo más allá. Dos figuras estaban allí. Una era el detective con la gabardina que recordaba vagamente de lo ocurrido. El otro era un hombre al que nunca había visto. Era increíblemente delgado, un esqueleto andante con ojos hundidos y ensombrecidos y un cabello rubio y alborotado que parecía demasiado grande para su cráneo. Parecía frágil, como si una fuerte brisa pudiera derribarlo. El detective permaneció junto a la puerta mientras el hombre esquelético entraba lentamente en la celda, con sus pasos resonando suavemente. Sacó un sencillo taburete de metal de un hueco en la pared y se sentó a pocos metros del jergón de Gaara. No parecía intimidante. Parecía cansado. Durante un largo instante, el hombre permaneció allí sentado, observándolo con esos ojos azules profundamente ensombrecidos. No había miedo en ellos. Ni asco. Solo una profunda y cansada tristeza. Me llamo Yaji Toshinori, dijo el hombre con voz tranquila y un poco ronca. Soy profesor en la preparatoria UA. Gaara no dijo nada. Simplemente observó, con sus ojos verde azulado fríos y cautelosos. La mirada de Toshinori se desvió hacia la pequeña venda limpia en la frente de Gaara. Me enteré de lo que pasó. De todo, dijo en voz baja. Los médicos dijeron que te trataron las heridas. ¿Cómo te sientes? Era una pregunta simple y común. Pero para Gaara, un chico al que nunca le habían preguntado sobre sus sentimientos, era un concepto desconocido. Pensó en los dolores de su cuerpo. La cabeza palpitante, el costado dolorido. Luego pensó en el enorme y aplastante peso en su pecho. Su voz, cuando finalmente habló, era seca y áspera. El dolor de cabeza, dijo, con la mirada perdida, distante, no es nada comparado con el dolor del pecho. Las palabras flotaron en el aire estéril de la celda. A Toshinori se le cortó la respiración. Era la sinceridad más desgarradora que jamás había oído. No era un villano. Era un niño en agonía. ¿Por qué? Preguntó Toshinori, con voz aún más suave, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Por qué estabas con ellos, jovencito? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Gaara guardó silencio un buen rato, procesando la pregunta. ¿Por qué? Nadie le había preguntado nunca por qué. Solo le habían dicho lo que era. Un monstruo. Un peligro. Una herramienta. Miró a ese hombre extraño y esquelético y, por razones que no comprendía, le dijo la verdad simple y sin adornos. No huyeron, dijo. Toshinori esperó, dejando que el silencio prolongara la historia. Toda mi vida, la gente ha tenido miedo, continuó Gaara, con la voz monótona como un susurro. Mi poder, los mantiene alejados. Lo mantiene todo alejado. Se tocó el pecho inconscientemente. El hombre de las manos, Shigaraki. No huyó. No me miró con miedo. Hizo una pausa. Me miró y vio una herramienta. Una herramienta es mejor que un monstruo. Toshinori sintió una punzada en el pecho tan aguda que fue como un golpe físico. La existencia de este chico había estado tan desprovista de aceptación que ser tratado como un objeto y utilizado para el mal era un paso más allá de lo que había conocido. ¿Querías lastimar a mis estudiantes? Preguntó Toshinori con la voz cargada de emoción. Gaara frunció el ceño ligeramente, como si intentara recordar la sensación. Me hirieron, dijo lentamente, con el recuerdo de su propia sangre destellado en su mente. Así que devolví el dolor. Eso es lo que pasa cuando te atacan. Te defiendes. Eliminas la amenaza. Su mirada finalmente se encontró con la de Toshinori. ¿No fue eso lo que me hiciste? La pregunta no era una acusación. Era una indagación genuina de una mente que veía el mundo en términos brutales y simples. Toshinori no tenía respuesta para eso. En esencia, él había hecho lo mismo, solo que a mayor escala, bajo la bandera del heroísmo. Lo vio todo entonces. Un niño nacido con un poder defensivo aterrador que había construido una prisión perfecta alrededor de su corazón. Una vida de aislamiento absoluto. Una súplica desesperada y silenciosa de conexión que lo había llevado a las únicas personas que no huirían. Una liga de villanos que solo lo veían como un arma. Toshinori se levantó, con el corazón apesadumbrado por una terrible responsabilidad. Gracias por hablar conmigo, dijo. Salió de la celda y la pesada puerta se cerró con un siseo, sumergiendo a Gaara de nuevo en su mundo blanco y silencioso. En el pasillo, el detective Tsukauchi esperaba con expresión sombría. ¿Y bien? Toshinori Yaji se apoyó en la pared, con un profundo suspiro de cansancio escapando de sus labios.
Ese chico, dijo, con la voz temblorosa, mezcla de tristeza y una nueva y férrea determinación. No es un villano. Es víctima de su propio poder. Un niño que nunca ha tenido a alguien que lo guiara, que le mostrara otro camino. Toshinori, sé realista, dijo Tsukauchi con voz firme pero con amabilidad. Casi mata a Izawa. Enterró vivos a media docena de sus compañeros. Su poder destruyó una instalación de vanguardia. Es una amenaza de clase S. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes lo encerrará en el agujero más profundo y oscuro del Tártaro y tirará la llave. Se acabó. No, dijo Toshinori, irguiéndose. Su cuerpo esquelético pareció adquirir una fuerza nueva e inquebrantable. No, no lo es. Porque si lo hacemos, solo le daremos la razón. Demostraremos que el mundo solo sabe temerle y encerrarlo en la oscuridad. Somos héroes, Naomasa. Salvamos a la gente. Y eso incluye salvarlos de sí mismos. Tsukauchi miró a su amigo, viendo cómo el familiar y tenaz fuego se encendía en sus ojos hundidos. ¿Qué propones? Sabes que la comisión jamás aceptará la rehabilitación en un caso tan extremo. Entonces no les daré otra opción, resonó la verdadera voz de Olmigt en el cuerpo del moribundo. Miró al detective con una determinación casi temeraria. Creo que hay una posibilidad. Puede salvarse. Quiero transferirlo a la academia OA. Quiero guiarlo por el buen camino. Tsukauchi lo miró fijamente, completamente estupefacto. ¿No hablarás en serio? ¿A la UA? ¿Como estudiante? Después de lo que hizo, los padres se rebelarían. Los medios nos crucificarían. Es imposible. Imposible es una palabra que a los villanos les gusta usar, replicó Toshinori, con un destello de su antigua pasión heroica en la voz. Por favor, Naomasa. Te lo pido como amigo. Investiga su pasado. Encuentra todo lo que puedas saber sobre su origen. Estoy decidido a hacerlo. Se lo propondré al director Nezu. Asumiré total y absolutamente la responsabilidad por él. Puso una mano sobre el hombro de su amigo. Lo guiaré hacia la luz. El detective dejó escapar un largo suspiro de cansancio, pasándose una mano por el pelo. Conocía esa mirada. Era la misma que tenía Toshinori antes de ir a luchar contra All for One. Un idealismo imposible y obstinado que podía salvar al mundo o matar a todos. Veré qué encuentro, cedió finalmente Tsukauchi, con un fuerte presentimiento. Pero creo que estás cometiendo un terrible error, Toshinori. De vuelta en la silenciosa habitación blanca, Gaara yacía en su camastro. La puerta estaba cerrada. El hombre esquelético se había ido. Estaba solo de nuevo. Pero algo era diferente. La presión pesada y dolorosa en su pecho seguía ahí, pero había cambiado ligeramente. La conversación se repetía en su mente. El hombre no le había temido. No lo había mirado con asco. No había intentado usarlo. Simplemente le había preguntado cómo se sentía. Le había preguntado por qué. Gaara, inconscientemente, se llevó una mano al pecho, sintiendo el latido lento y constante de su propio corazón. Una pregunta nueva y desconocida comenzó a formarse en la quietud de su mente, una pequeña chispa en la vasta y solitaria oscuridad. ¿Por qué? Pensó. ¿Por qué? Preguntó. Capítulo 17. El peso de una llave. Había pasado un día entero. 24 horas en el mundo silencioso, uniforme y blanco que era la celda de Gaara. Para él, había sido una eternidad. El tiempo, sin el sol ni la luna ni los sutiles cambios de la ciudad que marcaran su paso, se volvió denso y estancado. Estaba a la deriva, solo con la cacofonía de sus propios pensamientos. Una experiencia nueva y profundamente incómoda. El latido en su cabeza se había calmado, pero el extraño y pesado dolor en su pecho persistía, una presión constante y fantasmal. Estaba recorriendo con la mirada la tenue y casi invisible costura de la puerta cuando, por segunda vez, el silencio se rompió con el pesado ruido metálico y el siseo de la cerradura. La pared se abrió. El detective Tsukauchi permanecía allí, con una expresión tan profesionalmente indescifrable como siempre. A su lado estaba el hombre esquelético de ayer, Yaji Toshinori. Esta vez, sin embargo, su energía era diferente. No era la cautelosa curiosidad de un interrogatorio. Era la deliberada gravedad de una proposición. Gaara, comenzó el detective con voz formal. Se ha tomado una decisión sobre tu situación inmediata. A la espera de una investigación completa y continua por parte de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, serás transferido de esta instalación a la custodia provisional de la preparatoria UA. Gaara se quedó mirando fijamente, las palabras lo invadieron sin un significado inmediato. ¿Custodia de UA? Parecía una jaula más.
Toshinori entró en la habitación y despidió al detective con un leve asentimiento. La puerta se cerró con un siseo tras él. Volvió a retirar el taburete metálico de la pared y se sentó frente a Gaara. Sus ojos, profundamente ensombrecidos, reflejaban una sinceridad poderosa y resuelta. Lo que el detective quiere decir, joven, dijo Toshinori con suavidad, es que queremos ofrecerte una opción. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. He hablado con mis colegas. Nos gustaría ofrecerte una plaza en la academia OA. No como prisionero, sino como estudiante, bajo estricta supervisión. Una oportunidad para aprender, para comprender tu poder y para encontrar un camino diferente. La primera reacción de Gaara fue un profundo silencio. Miró a este hombre, a la oferta imposible que flotaba en el aire, y no sintió nada más que una profunda y discordante disonancia. Una escuela para héroes. Un lugar de sonrisas radiantes y fuerza celebrada. Un lugar para los aceptados. No creo, dijo Gaara lentamente, con voz ronca, tener derecho a algo así. Se miró las manos, casi esperando verlas manchadas de sangre y polvo. Las cosas que hice, la gente a la que lastimé, fuiste una herramienta en manos de villanos, replicó Toshinori con suavidad. Una herramienta no es responsable de las acciones de quien la usa. No soy un héroe, declaró Gaara, un hecho simple e irrefutable. No sé si ese es mi lugar. Toshinori estudió el rostro del chico, percibiendo la profunda y arraigada creencia de que era algo monstruoso, algo que merecía ser encerrado. Sabía que unas simples palabras no bastarían para romper una vida de soledad endurecida. Necesitaba demostrárselo. ¿Me ves, y ves a un hombre débil y esquelético?, comenzó Toshinori, con la voz cada vez más grave. Y estoy seguro de que me has visto en televisión. El símbolo de la paz. Todo poder. Suspiró. ¿Crees que eres un monstruo porque posees un poder enorme y terrible? ¿Crees que los héroes son diferentes, que estamos hechos de algo completamente distinto? Negó con la cabeza. Te equivocas. Respiró hondo. Observa con atención. El vapor comenzó a emanar del cuerpo de Toshinori. Con un sonido de músculos quejumbrosos y articulaciones que crujían, su frágil figura comenzó a expandirse. Sus extremidades se engrosaron, su torso se hinchó, su altura se disparó. En 5 segundos, el hombre esquelético desapareció, y en su lugar se alzó la colosal e icónica figura de Olmig, con una presencia tan inmensa que parecía absorber todo el aire de la pequeña habitación blanca. Su característica sonrisa se dibujaba en su rostro, y sus dos brillantes ojos azules brillaban con una luz heroica. Los ojos de Gaara se abrieron de par en par, pero no había sorpresa en su rostro. Solo una observación tranquila e intensa. Entonces, con la misma rapidez, el héroe se desinfló. El proceso fue más doloroso de ver a la inversa. El vapor silbó, y la imponente figura pareció desplomarse sobre sí misma, dejando atrás la figura demacrada y tosiendo de Toshinori Yaji, con una mano apretada contra el pecho. Esta es mi verdadera forma, dijo Toshinori con voz tensa. El poderoso Olmig es una máscara que apenas puedo usar unas horas al día. Todos tenemos nuestra fuerza, dijo, señalando hacia donde había estado el héroe. Y todos tenemos nuestra debilidad. Se tocó el pecho demacrado. No eres un monstruo, joven Gaara. Eres un chico con un poderoso don que ha sido profundamente herido. En eso, no somos tan diferentes. Este acto de profunda vulnerabilidad, compartir un secreto que podría destrozar la esperanza del mundo, fue un argumento más poderoso que cualquier discurso. Fue una muestra de confianza. Fue el primer regalo verdadero que Gaara había recibido. Miró al hombre, el dolor y la sinceridad en sus ojos ensombrecidos, y por primera vez, sintió que una decisión era suya. Lo intentaré, susurró. Una sonrisa brillante y genuina iluminó el rostro cansado de Toshinori. Era más radiante que cualquiera de las sonrisas televisadas de Olmig. Excelente. Hizo una pausa, con una mirada de curiosidad en el rostro. Por cierto, no pareces sorprendido por mi transformación. A la mayoría de la gente le sorprende. La mirada de Gaara fue directa. Tus ojos son los mismos, dijo simplemente. La forma de tu cuerpo cambia, pero los ojos no. Los he visto en la televisión muchas veces. Luego apartó la mirada, con un destello de un recuerdo oscuro cruzando su rostro. He visto a gente cambiar de forma antes. Viven en las sombras. Vieron mi poder cuando era más joven, intentaron usarme, muchas veces. La sonrisa de Toshinori se desvaneció, reemplazada por una profunda tristeza. Era peor de lo que pensaba. La liga no era la primera en verlo como un idiota. ¿Y qué hay de tus padres, jovencito?
Preguntó con dulzura. La expresión de Gaara se volvió vacía. No sé nada de ellos. Extendió la mano y tocó un sencillo cordón de cuero alrededor de su cuello, del que colgaba una pequeña piedra lisa color arena. Era lo único que llevaba además de su uniforme. Esto es todo lo que tengo. Una férrea determinación protectora se solidificó en el corazón de Toshinori. Entonces no puedes regresar a donde vivías antes, declaró con voz firme. No permitiré que esos villanos, ni ningún otro de las sombras, vuelvan a tener acceso a ti. Se puso de pie. He tomado algunas medidas. ¿Por qué? Preguntó Gaara con sinceridad. ¿Por qué te esfuerzas tanto por mí? Toshinori lo miró, sus ojos azules brillaban con una convicción inquebrantable. Porque ayer, en esa celda, tomé una decisión, dijo. No permitiré que vuelvas a recorrer el camino de la oscuridad. Esa es mi responsabilidad ahora. Una hora después, Gaara se encontraba en un pasillo tranquilo y bien iluminado, frente a la puerta de un apartamento. El aire olía a lino limpio y pintura fresca. Ya no llevaba su uniforme gris, sino unos sencillos pantalones oscuros nuevos y una camisa blanca lisa. Junto a él y Toshinori estaba otro héroe profesional, un hombre alto y delgado, impecablemente vestido con un traje vaquero de cuello alto y el cabello rubio perfectamente peinado. Era el héroe de la fibra, el mejor geanista. ¿Estás seguro de esto, Olmig? Preguntó Desgeanist con voz baja y suave, mientras examinaba críticamente a Gaara. La estructura del carácter de este chico está, profundamente desgastada. Reventarla será una tarea monumental. Un solo hilo suelto podría desbaratarlo todo. Cada hilo merece la oportunidad de integrarse en el entramado de la sociedad, Geanist respondió Toshinori con tono cálido pero firme. Tengo fe. Y agradezco que hayas aceptado estar presente. Geanist hizo una leve reverencia formal. Según las instrucciones de la comisión. Estaré atento. Toshinori se giró hacia Gaara y le ofreció una sencilla llave plateada. Esto es para ti, dijo. Gaara miró la llave fijamente, luego extendió la mano lentamente y la tomó. El metal estaba frío y sólido en su palma. Era la primera vez que poseía algo así. Este será tu hogar por ahora, explicó Toshinori. Está cerca de la academia. No estás prisionera aquí. Pero no puedes irte sin escolta. Hablaremos más mañana. Los dos héroes se dieron la vuelta y se marcharon. Gaara oyó sus pasos desvanecerse por el pasillo, sumiéndolo en un silencio profundo y desconcertante. Estaba solo. Pero esta era una nueva clase de soledad. Miró la llave, luego la puerta. Tras dudarlo un momento, la insertó en la cerradura. Giró con un clic satisfactorio. Empujó la puerta y entró. El apartamento era pequeño, sencillo y limpio. Estaba completamente amueblado. Una cama, un pequeño sofá, una mesa y una cocina diminuta. Era más de lo que había tenido en su vida. Caminó lentamente por el espacio, sus pies descalzos en silencio sobre el suelo de madera pulida. Pasó una mano por la superficie lisa y pintada de una pared. Se sentó en el borde del sofá, sintiendo la suave textura de la tela. Caminó hacia el gran ventanal. No daba a un desolado e industrial en ruinas, sino a una calle normal de la ciudad. Pasaban coches. La gente caminaba por la acera, con el rostro iluminado por el cálido resplandor del sol poniente. Era el mundo que solo había visto desde la distancia, y ahora, estaba justo al otro lado de su ventana. No estaba en una ruina abandonada. No estaba en el escondite de un villano. No estaba en una jaula blanca y estéril. Estaba en un hogar. No sabía qué sentir. No había alegría, ni alivio, ni felicidad. Solo una incertidumbre profunda, vasta y abrumadora. Sacó la llave del bolsillo y la miró. Los últimos rayos de sol se reflejaban en sus bordes plateados. Era un objeto sencillo. Pero lo sentía increíblemente pesado en su mano. Era la llave de una nueva jaula, con barrotes más suaves y vista al sol. Y por primera vez en su vida, era él quien tenía la llave. Capítulo 18. La oferta y el uniforme. La primera mañana fue la más extraña. Gaara no despertó con el blanco opresivo e impecable de la celda de contención, ni con la familiaridad áspera y decadente de su antiguo apartamento. Despertó con el suave patrón rayado de la luz del sol filtrándose por las persianas de una ventana, pintando la pared opuesta con barras de oro pálido. El colchón debajo de él era suave, una sensación extraña para un cuerpo acostumbrado a suelos duros y jergones delgados. Durante un largo rato, simplemente permaneció allí tendido, escuchando. El silencio allí era diferente. No era el silencio absoluto y sepulcral de su prisión, ni el silencio solitario y ventoso de su vida anterior.
Era un silencio lleno de los sonidos mundanos y distantes de un mundo que despertaba. El zumbido sordo del tráfico en la calle de abajo. El débil y alegre canto de un pájaro cercano. El traqueteo distante y rítmico de un tren sobre las vías. Estos eran los sonidos de la vida, una vida de la que solo había sido espectador. Se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos tocaron la superficie fresca y lisa del suelo de madera. El apartamento era pequeño, pero para él, lo sentía vasto y desconcertantemente abierto. Lo recorrió en toda su longitud, con movimientos silenciosos y cautelosos, como un lobo que tantea los límites de un territorio nuevo e incierto. Pasó los dedos por la pared. La pintura se sentía suave y fresca al tacto. Miró la pequeña cocina vacía, el sencillo sofá, la puerta cerrada. Sentía el familiar y corrosivo vacío en su interior, el lugar donde una vez residió su conexión con la arena. La sensación de indefensión era una fiebre constante y leve en su alma. Pero allí, en este espacio tranquilo y soleado, no había ninguna amenaza inmediata. La ausencia de peligro era, a su manera, más desconcertante que cualquier ataque. No sabía cómo vivir en paz. Un golpe suave y vacilante en la puerta del apartamento lo dejó paralizado, todos los músculos de su cuerpo se pusieron rígidos. No tenía visitas. Nunca había tenido una visita que llamara. Su experiencia se limitaba a ver puertas derribadas o a que los funcionarios anunciaran su presencia. Permaneció inmóvil en el centro de la habitación cuando volvieron a llamar, esta vez con más insistencia. Tras un largo instante, oyó el suave clic de una llave en la cerradura y la puerta se abrió. Era el hombre esquelético, Yaji Toshinori. No vestía un traje de profesor ni un disfraz de héroe, sino ropa sencilla de civil. Una camiseta sencilla que le quedaba suelta sobre su cuerpo demacrado y unos pantalones cargo. Sostenía una sencilla bolsa de papel en una mano y una caja de cartón en la otra, esbozando una pequeña sonrisa cansada que no llegaba a sus ojos ensombrecidos. Buenos días, joven Gaara, dijo con voz suave. Espero no haberte despertado. Pensé que tendrías hambre. Entró y colocó los artículos en la pequeña encimera de la cocina. Gaara no se movió. Simplemente observó, mientras su mente luchaba por procesar la absoluta e inaudita normalidad de la situación. Toshinori sacó 2 pasteles calientes de la bolsa y los colocó en platos. Sirvió jugo en 2 vasos. Era un ritual incómodo y silencioso. Un acto doméstico realizado en un espacio impregnado de los fantasmas del trauma y la violencia. Toshinori se sentó a la mesa pequeña y comenzó a comer, sin presionar a Gaara, sin siquiera mirarlo directamente, simplemente creando un espacio de silenciosa invitación. Tras un minuto entero de tenso silencio, impulsado por una extraña mezcla de sospecha y un vacío persistente en el estómago, Gaara se acercó lentamente a la mesa y se sentó frente a él. Dudó un pastel. Estaba caliente. El sabor del pan dulce fue otra sensación nueva y sorprendente. Comieron en silencio. Era la primera comida que Gaara compartía con otra persona sin que fuera el preludio de una negociación o una amenaza. Era simplemente, una comida. Cuando terminaron, Toshinori empujó la caja de cartón sobre la mesa. Les traje algo más, dijo. Gaara miró la caja y luego al hombre, con una expresión de cautelosa neutralidad. Abrió lentamente las solapas. Dentro, doblado con perfecta precisión militar, había un conjunto de ropa. Levantó la prenda superior. Era una chaqueta gris oscuro, de tela gruesa y de una calidad que nunca antes había probado. En el bolsillo del pecho había un pequeño escudo con intrincadas puntadas. Las letras huya entrelazadas. Debajo había una impecable camisa blanca de botones, un pantalón verde oscuro y un uniforme deportivo azul, rojo y blanco cuidadosamente doblado. A partir de hoy, este será tu uniforme, explicó Toshinori con suavidad. Todos los estudiantes de la UA están obligados a usarlo. Vio un destello de confusión y aprensión en los ojos de Gaara y añadió. En cuanto al disfraz de héroe, dejémoslo para después. Es mucho más importante que te sientas parte del grupo, antes de siquiera pensar en convertirte en un símbolo. Pertenecer. La palabra era un país extranjero que Gaara solo había visto en un mapa. Por favor, Toshinori señaló la caja. Pruébatelo. Moviéndose con una rigidez lenta y deliberada, Gaara llevó la ropa a la pequeña habitación. Vestirse fue una experiencia extraña e inconexa. La tela de la camisa le resultaba suave al tacto. Los pantalones se sentían estructurados, formales. Dejó el blazer para el final. Lo sostuvo en sus manos un largo instante. Su peso era mucho mayor de lo que debería.
Contempló el escudo, el símbolo de la misma institución que sus supuestos aliados habían intentado destruir, el símbolo de los héroes que lo habían herido y enjaulado. Se metió los brazos en las mangas y se la puso. Le quedaba perfecta. Se giró y se vio reflejado en el oscuro espejo de la ventana del dormitorio. El chico que lo miraba fijamente era un extraño. No veía a un estudiante. No veía a un héroe en formación. Vio a un monstruo vestido con una piel sagrada prestada. Vio a un fantasma rondando las ropas de los vivos. El uniforme no le parecía suyo. Se sentía como una jaula de tela, su peso no recaía sobre sus hombros, sino sobre su alma. Era un impostor, y la mentira de su presencia resultaba asfixiante. Regresó a la sala principal. Toshinori levantó la vista y su rostro cansado se suavizó con una sonrisa triste y empática. Vio la profunda incomodidad, la sensación de ser un extraño en su propia piel. ¿Cómo dormiste?, preguntó Toshinori, cambiando de tema a algo más sencillo. No estoy acostumbrado a una cama real, respondió Gaara con voz ronca y silenciosa. Ya te acostumbrarás, dijo Toshinori, con una confianza que Gaara no compartía. Se puso de pie. Su alta figura parecía llenar la pequeña habitación. Es hora de irnos. Gaara miró la puerta y luego volvió a su reflejo en la ventana. Era un niño de las sombras, ahora vestido con el uniforme del sol. Sintió el familiar y doloroso peso en el pecho, un dolor mucho más profundo que cualquier cicatriz. Por un momento, quiso negarse, regresar al mundo simple y comprensible de su aislamiento. Pero recordó las palabras del hombre. Recordó el acto de confianza, la debilidad compartida. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo. Intentaré. Asintió con una sola vacilación. Se encontraba en medio de su nuevo hogar, iluminado por el sol, con el uniforme de un mundo que siempre lo había rechazado, y se disponía a entrar directamente en su corazón. La incertidumbre era una presencia física aterradora, pero por primera vez, era una sensación que no tenía que afrontar completamente solo. Capítulo 19. El paseo y los muros. La transición fue tan impactante como entrar en otra dimensión. En un instante, Gaara estaba de pie en el tranquilo apartamento con el frágil y esquelético Toshinori Yaji. Al siguiente, una nube de vapor se había elevado y disipado, y él estaba de pie junto a la colosal y vibrante figura de All Might. El cambio no fue solo físico. La atmósfera misma que lo rodeaba cambió. El aire cansado y triste fue reemplazado por un aura casi tangible de carisma y una confianza inquebrantable. ¿Listo, joven Gaara?, preguntó All Might, con su voz ahora familiar y resonante. Hizo su señal característica de victoria. La V. Gaara, vestido con el ridículamente formal uniforme de la UA que aún se sentía como un disfraz en su piel, dio un único y breve asentimiento. Su caminata hacia la preparatoria UA fue toda una experiencia. En cuanto pusieron un pie en la calle, el mundo pareció detenerse y girar a su alrededor. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se apagaron. Los teléfonos se alzaron al instante, con las cámaras como 100 ojos impasibles. Una oleada de gritos y susurros emocionados los siguió. Es All Might. Está aquí de verdad. En persona. All Might manejó la atención con una gracia natural y practicada. Caminaba con paso seguro, ofreciendo una sonrisa radiante a un grupo de niños deslumbrados, un alegre saludo a un asalariado que hacía una profunda reverencia y un cordial buenos días, ciudadanos. Al mundo en general. Era un desfile ambulante, una fuente móvil de alegría pública. Gaara caminaba medio paso detrás de él, una sombra silenciosa e invisible bajo la luz cegadora del héroe. Nadie parecía notarlo. Sus ojos estaban fijos en el sol, ajenos a la pequeña y oscura luna que lo orbitaba. Y en esa sombra, Gaara observaba. Vio la genuina esperanza en los ojos de quienes miraban a su compañero. Recordó al hombre débil y tosiendo que había compartido su desayuno en un apartamento tranquilo, y vio a este gigante capaz de calmar a una multitud con una sola sonrisa. El público vio un símbolo invencible de fuerza. Gaara vio tanto el símbolo como al frágil hombre que se escondía tras él. Vio el inmenso esfuerzo que requería ser ese símbolo. Y un pensamiento nuevo y profundo comenzó a cristalizar en su mente. No es su poder lo que hace que lo amen, comprendió al ver a All Might agradecer con ternura a una mujer que le había ofrecido una flor. Es esto. Esta calidez. La sensación que les transmite de que mientras él esté aquí, todo estará bien. Pensó en la mano que le ofrecieron en una celda oscura y fría. Quizás esto, es lo que realmente significa ser un héroe. Llegaron a las puertas de la preparatoria UA, una estructura enorme e imponente que parecía más una fortaleza que una escuela.
Se sentía extraño, intocable, un lugar que solo había visto como un objetivo. Ahora, cruzaba sus puertas. La sala de profesores era un caos de papeles y personalidades. Olmig lo condujo directamente a un escritorio donde estaba sentada una figura, casi completamente envuelta en vendas blancas. Solo se veían sus ojos oscuros y cansados. Y una mata de pelo negro. Era Shota Aizawa. Aizawa, muchacho. Bramó Olmig alegremente. Me alegra verte y de pie. Los ojos cansados de Aizawa se alzaron, primero hacia Olmig, luego se deslizaron hacia el chico que permanecía en silencio con el uniforme de la UA. El agotamiento en su mirada se desvaneció, reemplazado al instante por una conmoción dura, fría y afilada como un diamante. La atmósfera amistosa que los rodeaba se evaporó, reemplazada por una repentina y gélida tensión. Gaara podía sentir la mirada del hombre sobre él, un peso físico. Recordaba esos ojos. Recordaba su brillo rojo. Recordaba la sensación de ser privado de su poder. Olmig, la voz de Aizawa era baja y peligrosamente áspera, amortiguada por las vendas que le cubrían la cara. ¿Qué significa esto? Sus ojos, fijos en Gaara, estaban llenos de una furia hostil e incomprensible. Mientras el trío caminaba por los largos y soleados pasillos del edificio principal hacia la oficina del director, la puerta del aula de la clase 1 estaba entreabierta. Dentro, Izuku Midoriya escuchaba a medias la animada charla de sus compañeros sobre el próximo festival deportivo. Su mente seguía repasando los sucesos de Luzh. Miró hacia el pasillo y sus ojos captaron un destello de movimiento. Vio la inconfundible espalda ancha de Olmig, y, por una fracción de segundo, un destello del estudiante que caminaba a su lado. Solo vio un destello de su distintivo cabello rojo carmesí. Se le heló la sangre. Recordó al chico del callejón. El chico de la mirada muerta que había estado con el villano, Shigaraki. ¿Serai? Pensó, con el corazón latiéndole con fuerza. No. Es imposible. No puede ser él. Negó con la cabeza, intentando apartar la imagen inquietante, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. La oficina del director Nezu era un espacio tranquilo y ordenado con una vista panorámica del campus. El pequeño director, de complexión mamífera, los recibió con su habitual sonrisa alegre y enigmática y les sirvió té. Bueno, Olmig comenzó Nezu tras un sorbo. Recibí una llamada fascinante de mi viejo amigo, el detective Tsuka Uchi. Parece que nos encontramos ante una situación muy particular. Olmig, ahora en su forma esquelética de Toshinori, asintió con tristeza. Empezó a explicarle todo lo que había aprendido de Gaara. Su vida de aislamiento total, la manipulación de los villanos, su profunda incomprensión del mundo. Aizawa, que había permanecido en silencio junto a la puerta, finalmente habló, con una voz desbordante de pragmatismo gélido. Entiendo tu sentimiento, Olmig. Pero mi responsabilidad no es con él. Es con los 19 estudiantes de mi clase que acaban de sobrevivir a un ataque traumático y casi fatal orquestado por él y sus cómplices. Su cabeza vendada giró, sus ojos oscuros fijos en Gaara con una intensidad desconcertante. Me estás pidiendo que invite una granada activa a mi aula y confíe en que no explotará. No voy a añadir un virus a mi clase. Mi deber es con ellos. La respuesta es no. La palabra quedó suspendida en el aire, fría y definitiva. Aizawa, por favor, suplicó Toshinori con voz seria. No es un virus, es una víctima. Un niño al que nunca se le ha mostrado la luz. Es nuestro deber como héroes, como educadores, brindársela. Rechazarlo ahora sería hacer lo mismo que lo empujó a la oscuridad en primer lugar. Mi trabajo es enseñarles a ser héroes, no mártires, replicó Aizawa. Y es imposible enseñar en un entorno donde mis alumnos se sienten amenazados por la persona que tienen a su lado. El daño psicológico por sí solo sería inmenso. Los dos hombres estaban en un punto muerto, un choque entre el idealismo puro y el realismo empedernido. Nezu los observaba a ambos, con sus ojos pequeños y brillantes brillando con una inteligencia indescifrable. Finalmente, Toshinori se puso de pie, su frágil cuerpo parecía inspirarse en una profunda convicción. Entonces, déjame asumir el riesgo, dijo, con la voz resonando con la autoridad del símbolo de la paz. Asumo total y completa responsabilidad por él. Seré su principal supervisor. Si alguna vez daña a un solo estudiante, si muestra la más mínima señal de volver a sus viejas costumbres, ese fracaso es mío y solo mío. Las consecuencias recaerán sobre mí. Miró a Aizawa. Sus ojos azules brillaban con una pasión casi desesperada. Por favor, Aizawa. Dale una oportunidad. Una oportunidad.
Es todo lo que pido. Aizawa guardó silencio durante un largo y pesado momento. Era un hombre de lógica, y todo en esta situación gritaba que era un error ilógico, emocional y peligroso. Pero la convicción en la voz de Olmig era la misma convicción que había salvado al mundo una y otra vez. Negar esa convicción se sentía, a su manera, como una traición a todo lo que representaban. Dejó escapar un largo y cansado suspiro, amortiguado por las vendas. Se pasó una mano por la cabeza vendada. Siempre has sido un sentimental, Olmig. Volvió la mirada hacia Gaara, quien había permanecido completamente silencioso e inmóvil durante todo el debate, una estatua silenciosa en el centro de la tormenta. Le daré el mínimo margen de confianza posible, dijo Aizawa con voz fría y cortante como el hielo. Pero debes saber esto. La primera vez que se salga de la raya, a la primera señal de inestabilidad, todo este experimento habrá terminado. ¿Entiendes? El alivio inundó el rostro de Toshinori. Gracias, Aizawa. No me agradezcas todavía, refunfuñó Aizawa. Se enderezó. La discusión terminó. Tengo una clase que dar. Caminó hacia la puerta y se detuvo, de espaldas a la habitación. Habló sin darse la vuelta. ¿Y bien? ¿Bien eso no? Vámonos. Las palabras iban dirigidas a Gaara. Levantó la vista, sobresaltado, de la espalda de Aizawa a los rostros de Toshinori y Nezu. Ambos le dedicaron pequeñas sonrisas de aliento. Tras un momento de vacilación, Gaara asintió con una sola y casi imperceptible inclinación de cabeza. Se levantó y caminó hacia la puerta, siguiendo al hombre vendado que sería su nuevo maestro, dejando atrás a las dos figuras más poderosas de la UA. El primer muro, el más alto, había sido derribado. Pero sabía, con fría certeza, que aún quedaban muchos más por venir. Capítulo 20. El pasillo y el umbral. Tras la partida de Gaara y Aizawa, un profundo silencio se apoderó de la oficina del director. La tensión del debate no se había disipado del todo. Flotaba en el aire como el regusto de un té amargo. Yaji Toshinori se hundió en una silla. El esfuerzo de la confrontación, tanto emocional como físico, había hecho mella en su frágil cuerpo. Parecía mayor y más cansado que hacía unos momentos. El director Nezu, siempre la calma en medio de cualquier tormenta, tomó un sorbo lento y pausado de su té. Sus pequeños ojos negros estaban fijos en la puerta por la que acababa de desaparecer su estudiante más nuevo y volátil. Fue una apuesta arriesgada, Olmig, dijo Nezu, con un zumbido sereno y alegre que desmentía la gravedad de la situación. Has depositado gran parte de tu credibilidad personal, y la reputación de esta escuela, en la esperanzadora rehabilitación de ese chico. Toshinori dejó escapar un largo y cansado suspiro. La fe es la herramienta más esencial de un héroe, director. Sin ella, solo luchamos por un mundo que no creemos que pueda salvarse. Bajó la mirada hacia sus propias manos esqueléticas y luego volvió a la puerta. Además, ¿viste sus ojos? Es un niño que nunca ha sonreído. El dolor y el sufrimiento en él, es un vacío. Si nosotros, como héroes y educadores, no podemos tender una mano a alguien perdido en tanta oscuridad, entonces ¿cuál es nuestro verdadero propósito? En efecto, respondió Nezu, dejando su taza de té con un suave clic. Un brillo extraño y calculador se dibujó en sus ojos. Su presencia aquí no es solo una oportunidad para su propia salvación, Olmig. Es una prueba. Una prueba para la capacidad de empatía de nuestros estudiantes. Una prueba para el rígido pragmatismo de Aizawa. Y una prueba para los principios sobre los que se fundó la UA. Tomó otro sorbo. Su pequeño y peludo rostro era una máscara de inteligencia inescrutable. Será muy educativo observar el resultado. El pasillo era un río de luz. Los enormes ventanales que bordeaban un lado del pasillo inundaban el espacio con la brillante y optimista luz del sol de la tarde, iluminando millones de motas de polvo danzantes. Gaara caminaba unos pasos detrás de Aizawa. Sus pasos silenciosos se perdían ante la magnitud del edificio. Para Gaara, la experiencia fue profundamente extraña. Podía oír los sonidos apagados y distantes de un mundo del que nunca había formado parte, filtrándose a través de las gruesas puertas del aula. De una, el monótono zumbido de una clase de historia. De otra, una repentina y alegre carcajada estudiantil. Más abajo, el rítmico chirrido de zapatos en el suelo del gimnasio. Eran los sonidos de una vida normal, de una infancia que nunca tuvo. Era un fantasma caminando por el mundo de los vivos, invisible y fuera de lugar. El silencio entre él y el hombre vendado que lo guiaba era pesado y opresivo. No era el silencio vacío de su antiguo apartamento, ni el silencio tenso y observador del bar de los villanos. Era un silencio crítico.
Podía sentir la mirada analítica de Aizawa sobre él, incluso sin que el hombre se girara. Lo estaban sopesando, midiendo y, sin duda, encontrando deficiencias. Casi habían llegado a su destino cuando Aizawa se detuvo bruscamente. La repentina interrupción de su ritmo constante fue desconcertante. Se quedó de pie en medio del pasillo vacío, de espaldas a Gaara. Los estudiantes a los que se unirán, comenzó Aizawa con voz baja, monótona y desapasionada, se están preparando para el Festival Deportivo de la UA. Es el evento televisado más grande del país. Es donde los aspirantes a héroes demuestran su valía al mundo y a las agencias que algún día podrían contratarlos. Empieza en 4 días. Finalmente se giró, su único ojo visible, oscuro y afilado, inmovilizando a Gaara. No has tenido entrenamiento formal. No tienes tiempo para aclimatarte ni para integrarte con tus compañeros. Pero participarás. No hay elección. Considéralo tu examen de admisión. Una prueba práctica, celebrada en el escenario más grande del mundo, para determinar si tienes derecho a estar aquí. El peso de la proclamación era inmenso, una expectativa imposible y aplastante. Pero Aizawa no había terminado. Se acercó lentamente, su mirada endureciéndose hasta convertirse en algo más frío y penetrante. Seré franco contigo, continuó, bajando aún más la voz. He entrenado a docenas de estudiantes héroes. He luchado y aprehendido a cientos de villanos a lo largo de mi carrera. Pero jamás, ni una sola vez, he golpeado a un oponente para que se desmoronara y empezara a gritar como un niño aterrorizado. Las palabras no fueron pronunciadas con ira. Fueron pronunciadas como una constatación de hechos, una evaluación clínica y brutal que impactó a Gaara más fuerte que cualquier golpe físico. Era la verdad de su propio fracaso patético y vergonzoso, dicha en voz alta por el hombre que lo había causado. Aizawa vio un destello de algo vergüenza, quizás, o el recuerdo del horror en los ojos vacíos del chico, pero insistió. Por eso, mis expectativas sobre ti están por los suelos. Mi confianza en ti es un 0 absoluto. En lo que a mí respecta, aún no eres un estudiante. Eres un problema. Un problema volátil e impredecible que ahora, en contra de mi buen juicio, debo gestionar. Gaara se quedó allí, absorbiendo la avalancha verbal, con expresión inmutable. No se inmutó. No apartó la mirada. No esperaba menos. El rechazo era el único lenguaje que el mundo le había hablado con coherencia. La honestidad fría y brutal de este hombre era, a su manera, más familiar y menos confusa que la desconcertante e inmerecida bondad de Olmigt. Era un lenguaje que entendía. Él hizo un único y brusco gesto de reconocimiento. Aizawa pareció casi desconcertado por la absoluta falta de reacción del chico. Había esperado miedo, ira o desafío. La aceptación silenciosa y estoica fue, en sí misma, profundamente inquietante. Lo miró fijamente un momento más, luego se dio la vuelta y reanudó su camino. Vamos. Se detuvieron frente a una puerta. Era enorme, mucho más grande que cualquier puerta normal, con los caracteres 1, apintados en letras rojas y negritas. Era una barrera literal y metafórica, el umbral definitivo entre su antigua vida y el comienzo de este experimento imposible. Aizawa apoyó la mano vendada en la puerta. Espera aquí, ordenó, con un tono inapelable. No te muevas de aquí. No hables hasta que yo te lo diga. Abrió la enorme puerta. Un rayo de luz brillante y el cálido y caótico sonido de las voces de sus alumnos, sus risas, sus discusiones, su vida inundaron el silencioso pasillo por un breve instante. Entonces, Aizawa entró y la puerta se cerró con un golpe seco y definitivo, sumiendo el pasillo de nuevo en el silencio. Gaara se quedó solo, de pie en el umbral. Contempló la fría e impasible superficie de la puerta, escuchando los sonidos apagados e incomprensibles del mundo al otro lado. No sentía miedo. No sentía esperanza. Solo había una profunda quietud en su interior. Era un niño sin nada que defender ni nada que perder. Simplemente esperaba. Capítulo 21. El 21º estudiante. El interior de la clase 1A era un hervidero de nervios. El próximo festival deportivo estaba en la mente de todos, una oportunidad para finalmente demostrarle al mundo y a los héroes profesionales que algún día podrían ser sus mentores de qué pasta estaban hechos. El traumático recuerdo del ataque de la USG se había disimulado con una capa de ambición juvenil y espíritu competitivo. En el momento en que la enorme puerta del aula se abrió y el señor Aizawa entró, el silencio se apoderó de la sala. Su figura vendada, parecida a la de una momia, era un recordatorio crudo y constante de lo cerca que habían estado del desastre. El respeto que inspiraba era absoluto.
Tranquilos, dijo con voz áspera y cansada. Observó los rostros de sus 19 alumnos. Antes de empezar la clase de hoy, tenemos una situación única. Un nuevo alumno se unirá a nosotros, con efecto inmediato. Una ola de susurros confusos recorrió la clase. ¿Un nuevo estudiante? ¿Ahora? ¿Después del ataque? Debe ser alguien que se transfirió y Aizawa los ignoró. Se giró hacia la puerta abierta. Pasen. El chico que cruzó el umbral era pequeño y silencioso. Vestía el uniforme. La chaqueta gris y los pantalones oscuros se ajustaban a su delgada figura casi a la perfección. A la espalda, llevaba una gran calabaza color arena que parecía insoportablemente pesada para su tamaño. Su rostro estaba pálido y carente de emoción, y sus ojos verde azulado, enmarcados por ojeras oscuras, contemplaban a la clase con una fría y distante vacuidad. Por un momento, solo hubo confusión. Y luego, una oleada de reconocimiento escalofriante invadió a los estudiantes que habían estado en el corazón de la batalla. A Izuku Midori ya se le heló la sangre. La sospecha imposible y fugaz que había tenido en el pasillo era ahora una realidad aterradora e innegable. Era él. El chico del callejón. El que había estado con Shigaraki. Shoto Todoroki entrecerró los ojos y todo su cuerpo se puso en guardia. Lo reconoció al instante. Era la furiosa criatura cornuda de la zona de deslizamientos, la fuente del tsunami de arena que casi lo había arrollado. Y en medio de la habitación, Katsuki Bakugo, quien había permanecido recostado en su silla con aburrida arrogancia, se enderezó lentamente. Sus ojos rojos se abrieron de par en par, primero con incredulidad, y luego, en una fracción de segundo, esa incredulidad se convirtió en rabia pura y sin adulterar. ¿Qué clase de broma de mierda es esta?, gritó, y su voz resonó en la silenciosa habitación. Se puso de pie de un salto, y su silla cayó al suelo con estrépito. Antes de que Aizawa pudiera reaccionar, Bakugo se movió. Saltó sobre su escritorio, con las palmas de las manos ya crujiendo con pequeñas explosiones de furia. ¿Qué hace aquí un villano bastardo como tú? Se abalanzó, con la mano derecha hacia atrás para un potente disparo a corta distancia, irradiando una intención asesina pura. Los demás estudiantes gritaron conmocionados y alarmados. Gaara no se inmutó. No se movió. Simplemente observó la explosión que se acercaba con la mirada vacía. No tenía que hacer nada. Con un sonido como mil susurros, una gruesa y densa pared de arena surgió de la calabaza que llevaba a la espalda, formando un escudo sólido y cóncavo frente a él. La explosión de Bakugo la impactó con un estruendo ensordecedor, un destello de luz naranja brillante y humo. El escudo no se rompió. Ni siquiera se estremeció. Absorbió toda la explosión sin un rasguño. Los ojos de Aizawa brillaron con un rojo furioso e infernal bajo sus vendas. Bakugo. Gruñó. En ese mismo instante, ocurrieron dos cosas. El escudo de arena frente a Gaara perdió su cohesión y se desmoronó en un montón de gravilla inerte a sus pies. Y el característico crujido de las explosiones en las palmas de Bakugo se apagó. Aizawa había borrado sus dones de una sola mirada magistral, con su arma de captura ya medio desenrollándose de su cuello como una cobra al ataque. Basta, ordenó, en una voz baja y peligrosa que prometía consecuencias terribles. Bakugo se quedó jadeando, su rabia ahora agravada por la frustración de ser neutralizado tan fácilmente. Miró a Gaara, quien le devolvió la mirada con la misma inquietante placidez de antes. El silencio fue roto por una voz distinta, una voz sensata y serena. Momo Yaoyorozu se levantó, con la mano levantada respetuosamente, aunque su rostro estaba pálido de profunda preocupación. Profesora Aizawa, dijo con voz temblorosa, pero firme. Con el debido respeto, debo objetar. Este individuo participó activamente en el ataque que los dejó a usted y a Tirten-sensei gravemente heridos. Su presencia en esta aula, un espacio destinado a nuestra seguridad y aprendizaje, perjudica gravemente el bienestar psicológico de todos los estudiantes. Tenbya Ida se puso de pie de golpe, cortando el aire con el brazo con rígida precisión. Yaoyorozu tiene razón. Como representante de la clase, debo protestar. Su inclusión es una grave infracción de los protocolos de seguridad de la UA. ¿Cómo se supone que nos centraremos en nuestros estudios con un conocido villano entre nosotros? El dique de silencio se había roto. La sala estalló en una oleada de discusiones silenciosas y llenas de pánico. Los estudiantes se encontraban divididos entre el miedo, la ira y la confusión absoluta. Aizawa los dejó hablar un momento y luego levantó una mano vendada. Esto no es un debate, dijo, y su tono silenció al instante a la sala. La decisión la tomaron el director Nezu y Olmigt. Es definitiva.
Observó sus rostros, con la mirada fija en los que más se oponían. Llévense bien con él o no. Me da igual. El tiempo lo juzgará. Mientras tanto, es su compañero de clase. Le hizo un gesto a Gaara para que se apartara. Ahora, ve y siéntete en el asiento vacío para que podamos. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada la sala. No había asientos vacíos. Todos los escritorios estaban ocupados. Dejó escapar un largo y cansado suspiro. Por supuesto. Quédate aquí. No te muevas. Se dio la vuelta y salió del aula, dejando a los 20 estudiantes, 19 héroes en formación y un ex-villano, solos en una sala llena de tensión. En cuanto la puerta se cerró, Bakugo volvió a atacar a Gaara. Se movió tan rápido que los demás apenas tuvieron tiempo de reaccionar, acortando la distancia y agarrando la parte delantera de la impecable chaqueta escolar de Gaara. Lo empujó contra la pizarra, con la cara a centímetros de la de Gaara. Escúchame, fanático de la arena, siseó, con un gruñido bajo y amenazante. No sé a qué juegas, ni en qué demonios están pensando los profesores. Pero te vas a quitar ese uniforme. No mereces usarlo. En respuesta a la amenaza física directa, la arena se movió. Esta vez no era un muro. Fluyó suave y silenciosamente de la boca de la calabaza, una corriente densa y firme que se interpuso entre los dos chicos, empujando suave pero inexorablemente a Bakugo hacia atrás, obligándolo a soltarse. No era un ataque. Era una barrera. Bakugo miró la arena y luego volvió a mirar el rostro impasible de Gaara. Una lenta, fea y emocionada sonrisa se extendió por sus labios. ¿Ah? ¿Quieres pelear después de todo, eh? Sin un maestro aquí para salvarte. Por primera vez desde que entró en la habitación, Gaara habló. Su voz era tranquila, monótona y completamente desprovista de emoción, una extraña voz áspera y arenosa que transmitía una calma desconcertante. La arena me protege sin mi voluntad, declaró, mirando directamente a los ojos furiosos de Bakugo. No es que la esté usando intencionalmente ahora. La explicación simple y honesta fue tan extraña, tan ajena, que dejó atónita a toda la clase. La sonrisa de Bakugo se desvaneció, reemplazada por una mirada de desprecio y confusión. ¿Qué clase de excusa cobarde es esa? Oye, Bakugo, hombre, vamos a tranquilizarnos, dijo Kirishima, interviniendo por fin. Puso una mano en el hombro de su amigo y levantó la otra en un gesto apaciguador hacia Gaara. Aizawa-sensei dijo que esperáramos, vamos, la puerta del aula se abrió de nuevo con un golpe sordo. Aizawa estaba allí, sujetando sin esfuerzo un escritorio y una silla bajo el brazo. Observó la escena. Bakugo y Gaara separados por un suave río de arena, Kirishima haciendo de pacificador, el resto de la clase observando con la respiración contenida. No dijo nada. Simplemente lo fulminó con la mirada, y bajo el peso de esa mirada silenciosa y amenazante, la arena se replegó lentamente en su calabaza, y Bakugo soltó un último y frustrado TCH. Antes de volver a su asiento pisando fuerte. Aizawa colocó el nuevo escritorio en un espacio vacío al fondo de la habitación, el sonido de sus patas raspando el suelo era anormalmente fuerte en el tenso silencio. El conflicto no se había resuelto. Solo se había pausado. Y Gaara, el 21º estudiante, era ahora una isla, completamente solo en un mar de 19 rostros hostiles y temerosos. Capítulo 22. Susurros en la luz. La última campanada del día no trajo su habitual cacofonía de alivio. Fue un sonido agudo y estridente que apenas rompió la densa y sofocante tensión que había llenado el aula 1A durante la última hora de clase. La conferencia sobre la ética del héroe moderno había sido una experiencia surrealista, con las palabras flotando sin sentido sobre una clase de estudiantes que no escuchaban. Todos, cada uno de ellos, eran aguda y dolorosamente conscientes de la figura silenciosa e inmóvil sentada en el nuevo escritorio al fondo del aula. No se había movido. No había hablado. Ni siquiera se había movido en su asiento. Simplemente permanecía allí sentado, con la espalda perfectamente recta, la mirada fija en la nuca de Shoji. Su quietud era una fuerza gravitacional, un agujero negro de silencio que atraía hacia sí toda la energía y el ruido de la sala. Los estudiantes intentaban no mirar, pero esto solo los hacía más conscientes de él, una presencia fantasmal percibida en su visión periférica. Cuando por fin sonó el timbre, Gaara fue el primero en moverse. Sin perder un segundo, guardó su libreta vacía y un solo lápiz en su nueva mochila. Se levantó, sin hacer ruido al tocar la silla, y caminó hacia la puerta. Toda la clase contuvo la respiración al pasar, y una ola de silencio lo siguió. No miró a ninguno. Abrió la enorme puerta, salió al pasillo y desapareció.
La puerta se cerró con un golpe fuerte. Durante 5 segundos, el aula permaneció en completo silencio. Entonces, como si se hubiera roto un hechizo, una exhalación colectiva y estremecedora recorrió a los estudiantes. La erupción no comenzó como un grito, sino como un aluvión de susurros de pánico. No puedo creerlo, susurró Kaminari Denki, con su habitual alegría desaparecida, reemplazada por una expresión pálida y de asombro. ¿De verdad está aquí? Aizawa Sensei no bromeaba. Sus ojos, susurró Mina Asido, abrazándose. ¿Viste sus ojos? Están tan vacíos. Era como si nos mirara a través de nosotros. El miedo y la confusión, ahora expresados, rápidamente comenzaron a transformarse en ira. Fue Katsuki Bakugo quien le dio a esa ira su forma explosiva. Dio un puñetazo contra su escritorio, el sonido hizo que varios de sus compañeros se sobresaltaran. Créelo. Gritó, con un rugido áspero y furioso que llenó la sala. Ese bastardo de verdad está aquí. Y esos malditos profesores esperan que nos quedemos aquí sentados y hagamos como si fuera un martes normal. Estás de broma. Bakugo, tu idioma, y empezó Ida, cortando el aire con la mano, pero su voz carecía de su habitual fuerza autoritaria. Él también estaba profundamente inquieto. Cállate, 4 ojos. Gruñó Bakugo, volviéndose hacia la clase. ¿Qué estamos esperando? A que se vuelva loco y nos entierre a todos en la arena otra vez. Deberíamos darle una paliza hasta que entienda que no es bienvenido aquí y se arrastre de vuelta al agujero del que salió. Ay, tío, espera. Dijo Kirishima, levantándose y extendiendo las manos en un gesto apaciguador. Su rostro, normalmente una máscara de confianza masculina, reflejaba preocupación. Entiendo que estés enfadado. Todos estamos asustados. Pero, ¿atacar al nuevo? Aunque lo esté, ya sabes, eso no es heroico. Eso es lo que hacen los villanos. Las palabras de Kirishima quedaron suspendidas en el aire, un simple pero poderoso desafío moral. Bakugo se burló, pero no tuvo respuesta inmediata. La clase se sumió en un silencio incómodo. Tenía razón. Eran héroes en formación. No podían recurrir a la violencia callejera. Pero, entonces, ¿qué se suponía que debían hacer? ¿Cómo podrían sentirse seguros? Miraron a los líderes no oficiales de su clase con expresiones que mezclaban miedo y súplica. Fue Shoto Todoroki quien habló, su voz tan tranquila y fría como el hielo que manejaba, cortando la confusión emocional. Kirishima tiene razón, dijo, recorriendo la sala con sus ojos heterocromáticos. Vencerlo es ilógico. Nos suspendería y no resolvería nada. Pero, hizo una pausa, su mirada se cruzó brevemente con la de Bakugo, tu objetivo no es del todo erróneo. Su presencia es un problema. Una variable que amenaza la estabilidad de esta clase. Los estudiantes escucharon atentamente. La lógica serena de Todoroki fue un salvavidas en un mar de caos emocional. Atacarlo físicamente es grosero, continuó Todoroki en voz baja y deliberada. Pero somos estudiantes de la mejor academia de héroes del país. Disponemos de otras armas más efectivas. Tenemos el Festival Deportivo de la UA. Una nueva ola de susurros recorrió la habitación cuando comenzaron a comprender. Aizawa Sensei dijo que participaría, declaró Todoroki, con la mirada fija y concentrada. Es el escenario definitivo para un poder abrumador. Si demostramos, tanto colectiva como individualmente, que está total y absolutamente superado, si dejamos claro mediante una competición legítima y sancionada que no puede aspirar a nuestro nivel, la presión psicológica será inmensa. Comprenderá que no pertenece aquí. Podría decidir irse por voluntad propia. El plan se asentó en el aula. Era frío. Era calculador. Y para un grupo de adolescentes aterrorizados que se sentían impotentes, era perfecto. Es una solución estructurada y lógica, dijo Ida, subiéndose las gafas por la nariz, aferrándose al plan como una forma de restablecer el orden. Estaríamos usando un evento escolar oficial para establecer la jerarquía de poder. No es acoso, es competencia. Sí. Intervino Kirishima, con una sonrisa de alivio en el rostro mientras encontraba la manera de conciliar su moral con el miedo. Le demostraremos nuestro espíritu de lucha. Un desafío justo en el escenario más grande. Esa es una forma varonil de afrontarlo. Yao Yorozu, quien había estado escuchando con expresión preocupada, finalmente asintió. Es una manera de abordar nuestras preocupaciones sin recurrir a la vigilancia. Estoy de acuerdo con esta medida. La idea se extendió como la pólvora. Era una forma heroica de ser crueles. Era una forma de canalizar su miedo y su ira hacia un objetivo común.
aislar y rechazar a su nuevo compañero de clase bajo la bandera aceptable de la rivalidad escolar. Solo 2 estudiantes permanecieron en completo silencio. Uraraka Ochako miró a Izuku Midoriya, al otro lado de la sala. Tenía la cabeza gacha, los puños apretados sobre el escritorio, y su expresión era una máscara de agitación interior. Podía ver el silencioso y vehemente desacuerdo en la tensa línea de sus hombros. Lo vio mirar hacia el escritorio vacío al fondo de la sala, con una expresión de profundo y triste temor en el rostro. No estaba de acuerdo. Pero, contra la voluntad unida y decidida de toda la clase, no tuvo las palabras ni el coraje para hablar. La energía frenética y temerosa de la sala había sido reemplazada por algo nuevo. Un propósito frío y unificado. Ya no eran solo una clase de estudiantes asustados. Eran una jauría de cazadores que acababa de elegir a su presa. El sol comenzaba a ponerse, sus largos rayos anaranjados se filtraban oblicuamente a través de las enormes ventanas, proyectando largas sombras en el aula. La batalla por el lugar de Gaara en la valla había comenzado. Y no se libraría con explosiones y hielo en el calor del momento, sino con susurros en la luz, con indiferencia en los pasillos y con el peso unificado y aplastante de su rechazo colectivo. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.